No hace falta decir que me siento en familia. Soy el tío abuelo de la mitad de la congregación, o sea que... y traer también el cariño y el amor cristiano de la Iglesia de la Torrasa, a la que pertenezco y de la que soy diácono. Vamos a leer con la ayuda del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 11, que es una situación que el Señor Jesús encontró durante su ministerio. Si me acompañáis, dice así la palabra del Señor. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, el único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta aquí la palabra del Señor. Hace unos años tuve la oportunidad de viajar por Galicia, y recuerdo que pasábamos por la zona de la costa, por un pueblo que se llama Malpica. Iba con mi mujer en un coche, cuando llegamos a un cruce, una avenida que subía, nos paró la policía local, y vimos como unas 200 personas que subían por la calzada y llevaban un ataúd, llevaban un féretro. Pues luego nos dimos cuenta que iban hacia el cementerio. Esa costumbre aquí en Barcelona y en su área metropolitana no es usual, pero todavía hay lugares donde se produce una circunstancia como la que nos describe en ese texto el Evangelio de Lucas. En el contexto justamente anterior a ese momento, el Señor tuvo un encuentro con unos emisarios de un centurión. Era un centurión romano que llevaba una centuria, que eran como 100 soldados, y ese centurión había enviado al Señor 2 emisarios para pedirle que sanara a un siervo suyo que estaba enfermo, y él mismo le dijo a los emisarios: decirle al Señor que no soy digno de que entre en mi casa. Sin embargo, tal y como yo tengo potestad sobre los soldados a los que yo mando, que él haga lo mismo, porque él también tiene potestad. Y tiene potestad para hacer que mi siervo, al cual amaba, sane sin necesidad de que él entre en mi casa, porque no soy digno de que él, Dios, entre en mi casa. El Señor explica, en ese contexto, que le llamó muchísimo la atención la fe de aquel hombre, un romano. Y llegó a decir que ni en la casa de Israel, ni aún en Israel, había hallado tanta fe. Cuando el centurión volvió a casa, su siervo había sanado. Es una forma de sanar que tuvo el Señor a mucha distancia. Sin embargo, en el texto que vamos a leer, que hemos leído en esta mañana, es muy diferente. Es completamente diferente. Y vamos a verlo porque es un milagro que, igual que aquel fue en una distancia, el que obra el Señor sobre el muerto, el hijo de esta viuda, es un milagro de proximidad. Vamos a verlo. La relación entre aquel centurión y su siervo no tiene nada que ver con la de esa madre con ese hijo. Luego lo veremos. La ciudad de Naín, que nos detalla el texto que hemos leído, solo aparece en este momento, en este punto de la Biblia, no aparece en ningún otro texto. Según los historiadores, está ubicada aproximadamente a unos 12 kilómetros de Capernaum, y no se sabe ni por qué el Señor iba a aquel lugar, ni se tiene conocimiento de que ningún discípulo fuera de allí. Lo que sí que nos dice la palabra del Señor es que una comitiva grande, en la que el Señor iba adelante, y nos explica el texto que sus discípulos y una multitud de personas le seguían, pasaban por aquel lugar. Una multitud que seguía una comitiva que podemos llamar la comitiva de la esperanza.
Una comitiva en la que el Señor, que iba delante, daba muestras de ser alguien especial, de ser algo más que un simple ser humano. Restauraba la vida, sanaba a las personas, incluso hacía que la tempestad o el viento cesara. Alguien así nunca había sido visto. Y esa comitiva arrastraba a muchísimas personas con muchísimas necesidades. Podemos decir que era la comitiva de la esperanza. Alimentaba multitudes, echaba fuera demonios. Era alguien especial. Había una canción de un grupo, hace ya años, Resó, que hablaba: yo hubiera querido vivir en Israel. Y narraba todos los hechos de Jesús en esa canción. Luego en el estribillo decía: tú has querido que yo viva hoy, para transmitir aquello hoy. Y esa comitiva de la esperanza se encuentra con una comitiva como la que nos describe el texto bíblico. Completamente diferente, completamente antagónica. Una comitiva llena de luto, llena de dolor, llena de muerte. Una mujer era acompañada por unos 200 o por unas no sé cuántas personas de su pueblo. La acompañaban en su momento más triste para enterrar a su hijo. Hay un versículo en la Biblia, que lo citaremos en alguna ocasión, que es de Romanos 6, 23, que representa ambas comitivas. Porque la paga del pecado es la muerte, la comitiva de la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo del Señor, es vida eterna. Así es, hermanos. En Cristo Jesús, dice Señor nuestro. Y es que la muerte es un hecho contra natura. No nacimos ni fuimos creados para morir. Es la situación más impactante que sufre el ser humano, su degradación y la muerte. Pero bueno, más o menos en esas circunstancias estamos programados para vivir la muerte de nuestros padres, de nuestros abuelos. Yo eso ya lo he vivido. Pero no estamos tan programados para vivir la muerte de un hijo, porque el ciclo de la vida es diferente. Y nos rompe todavía más. Cuando se produce un hecho de este tipo, nos rompe todavía más el corazón. Mirad, la mujer a la cual acompañaban, la mujer que lloraba, era una mujer especialmente vulnerable. Hoy diríamos que es una mujer especialmente vulnerable. En aquel contexto, en aquella circunstancia, no existía la seguridad social. Hoy en día una mujer viuda fallece y lo normal es que el Estado le da una pensión de viudedad para cubrir sus necesidades básicas. Pero estamos en un contexto histórico en el que, primero, eso no existía. Segundo, la mujer tenía un papel secundario en la familia. La mujer dependía normalmente del hombre y esta mujer era viuda. Por lo cual, posiblemente, cuando perdió a su marido, el único sustento que le quedaba era el único hijo que le quedaba. Y era el que estaba enterrando. Imaginaros el dolor de esa mujer, más allá del dolor también sentimental de perder un hijo. No sabemos por qué el Señor a veces permite que se produzcan estas circunstancias en algunas personas, que tengan que sufrir de forma especial. Decía el apóstol Pablo en Romanos 8, 18, dice que a pesar de todo ello, dice: considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Pero nosotros vemos con la perspectiva humana. No sabemos que el Señor nos tiene preparado algo muy especial, algo increíble, pero lo vemos desde aquí abajo. Y desde aquí abajo es difícil ver las cosas. Yo trabajo en un cuerpo policial, soy el jefe de una guardia urbana y tenemos drones. Ahora justamente son las fiestas, yo estoy en Cornellá, son las fiestas de Cornellá y por los eventos elevamos los drones y desde las alturas la perspectiva que tenemos es mucho más alta. Imaginaros Dios, además de ser Dios, desde su posición como nos ve. Sin embargo, nosotros no tenemos esa capacidad de poder ver, porque vemos desde nuestra posición. Job incluso, en su momento más difícil, en plena tribulación, fue capaz de reconocer lo que dice el apóstol Pablo. Dice: yo sé que mi Redentor vive.
Y algún día se mostrará y se revelará. Y queridos hermanos, a veces no podemos entender cómo pasan cosas como le pasó a esta viuda o como nos pasan a nosotros muchas veces en nuestra vida. Sin embargo, lo único que nos queda es esperar en el Señor. Dos comitivas, la comitiva de la esperanza en Cristo y la del dolor en la muerte. Nos dice el texto que la mujer lloraba y el Señor, al verla llorar, se conmueve. El Señor Jesús se conmovió, nos dice el texto, frente a ese dolor. Y en el versículo 13 nos dice que cuando el Señor la vio, se compadeció y le dijo, no llores. Solo el Señor puede decirnos, no llores, con todo su contenido. El Señor siente compasión de ella y se acerca a ella. La mujer en este caso no le pide nada al Señor. Así como hemos visto que el centurión mandó 2 emisarios, se dirigió al Señor, Señor. O aquel ciego Bartimeo que se acercaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le imploraba. En esta ocasión, en este milagro, el Señor no necesita que esa mujer lo llame. Él ya ve el dolor de esa señora y se dirige a ella. Él siente compasión, él siente empatía. Y queridos amigos, queridos hermanos, en nuestras vidas el Señor también se acerca. Y también ve la circunstancia de cada uno de nosotros y siente la misma compasión por cada uno de nosotros. Eso es lo maravilloso del Señor, que se compadece de cada uno. El Señor, si os acordáis, en el caso de Lázaro, lloró también ante la circunstancia de la muerte de Lázaro. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Ese es el resumen. Ese es el mensaje de la salvación desde su origen. Dios se compadece de la humanidad. Fijaros que desde el Génesis 3:15, en el momento en el que el pecado entra en el mundo y el hombre se aparta y la mujer se apartan de Dios, en ese mismo instante Dios ya se apiada de nosotros. Y mientras está dictando la sentencia a la serpiente, al mal, a la muerte, le está diciendo, de la simiente de la mujer, en Génesis 3:15, de la simiente de la mujer saldrá quien te herirá en la cabeza. La herida en la cabeza es la herida de muerte. Y sentencia la muerte en aquel instante y toma el papel del rescate directamente él. Algo que en el inicio de la humanidad el Señor le está diciendo a la humanidad y al mal, que se acaba reproduciendo siglos después en la propia figura de Jesucristo. El propio Dios haciéndose carne y cumpliendo con aquella sentencia. Heriré la cabeza de la muerte. La muerte no deja de ser el mal, la consecuencia, el propio demonio. Volvemos a lo mismo. La paga del pecado, la muerte. Más el regalo de Dios, el que nos prometió ya en el Génesis, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y decía el Señor Jesús en Juan 3:14, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no vino Dios al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esa, queridos hermanos, es nuestra experiencia, la de cada uno de nosotros. ¿Tenemos problemas? ¿Tenemos momentos difíciles? ¿Dificultades en la vida? Cuán hermoso es poder tener la esperanza. Mi padre siempre tenía una frase en la boca, estamos en las manos del Señor. Cuando pasaba algo, cuando teníamos una desgracia en la familia, estamos en las manos del Señor. Y con esa esperanza y con esa seguridad así se fue, teniendo la seguridad de que en sus manos siempre recibiremos su compasión. El Salmo 27 es explícito. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Momentos difíciles? ¿Situaciones complicadas? El Señor está con nosotros y dice el salmista, y yo estaré confiado. No podemos tener la confianza en nadie más de esa manera. Yo no podría confiar en ninguna circunstancia de esta vida, en ningún ejército que acampe conmigo, si no tengo al Señor. Dice aquel texto, dice, si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vela la guardia. Y volvamos a la compasión del Señor. Vamos a ver algunos detalles de cómo el Señor procedió en este milagro a diferencia de otros. Mirad, la resurrección, hablamos de la resurrección de Lázaro, pero técnicamente no es correcto. Tanto como este que hemos visto, el hijo de la viuda, como la hija de Jairo, como Lázaro, fueron restaurados a la vida, volvieron a vivir. El Señor obró ese milagro. Pero no resucitaron porque la resurrección es para vida eterna. Solo resucitaremos para vida eterna. Fijaros, el apóstol Pablo se refiere a una circunstancia. Si os vais a 2 de Corintios 12, dice, conozco a un hombre, dice, un hombre en Cristo, dice que hace 14 años, está hablando de sí mismo, dice, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es al hombre dado expresar. Es una circunstancia que vivió el apóstol Pablo, no sabemos, pero sí que se podría especular con que fuera cuando en Listra lo apedrean. Nos dice la Biblia que lo apedrearon y lo sacaron muerto fuera de la ciudad. Entonces los apóstoles lo rodearon, oraron y se incorporó. Puede ser que se refiera a este momento, no lo sabemos. ¿Qué vivieron estos, Lázaro, el hijo de la viuda, en ese momento, en ese tránsito en el cual abandonaron este mundo y luego fueron restaurados a la vida? No lo sabemos, el Señor no nos lo ha querido revelar. Y de hecho dice el apóstol Pablo que aunque lo intente revelar, todavía no estamos preparados para poder entender eso que seremos cuando vayamos con el Señor. No tengamos prisa. Un día lo veremos, seguro. Repito, creo, la resurrección es para vida eterna. Y prueba de ellos es que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. El primero, primicias. Aquellos que anteriormente habían sido restaurados a la vida no son las primicias. Solamente Cristo resucitó para vida eterna, que es la resurrección que tendremos nosotros cuando el Señor vuelva. Luego lo veremos también. Pero volviendo al relato, vamos al versículo 14 del texto y vemos que el Señor se dirige al joven que ha fallecido. Se dirige al joven y lo interpela. Va al muerto y vemos que el Señor tocó el féretro, los que lo llevaban se detuvieron y el Señor dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. El Señor hace una serie de gesticulaciones específicas en algunos milagros y siempre que es para restaurar la vida de alguien, lo hace así. Interpela a la muerte, igual que interpelaba en su momento a los demonios y salían, o interpelaba a la tempestad y paraba la tempestad. En otros casos no era así. Aquella mujer que tenía flujo de sangre se acercó al Señor, tocó su manto y fue sanada, sin que el Señor tuviera que interpelar nada, porque Él ya emanaba ese poder. Pero ante la muerte el Señor hace este ejercicio de interpelarla. Y es un ejercicio de la autoridad del Señor contra la propia muerte, contra lo que más le preocupa a la humanidad. El Señor muestra su poder y su autoridad. Siempre que ha habido un encuentro con una circunstancia de este tipo, sea Lázaro, o sea, el Señor ha interpelado. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de la hija de Jairo, que lo tenemos en Lucas 8:52, nos dice así, versículo 54, mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que la diesen de comer. En el caso de Lázaro, en Juan 11:43, dice, mas habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Y queridos amigos, queridos hermanos, el Señor cuando venga a recoger a su iglesia, también nos interpelará a cada uno de nosotros.
Si leemos en Primera de Tesalonicenses 4:16, dice así, el apóstol dice, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Los que murieron creyendo en Jesús resucitarán primero. Después los que estemos vivos seremos llevados junto a Él. Habrá una voz, dice, de mando. Vendrá a buscarnos con una potente voz. Y tenemos, queridos hermanos, que ver que el Señor nos interpela a cada uno de nosotros. Esa es la aplicación que tenemos que tomar. Dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros hemos estado o estamos todavía muertos. Y el Señor nos interpela, el Señor nos está llamando. Estamos muertos como el hijo de la viuda, hasta que no respondemos al Señor. Mirad, Apocalipsis 3:1 dice el Señor, dice, escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y dice esto, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, porque lejos del Señor es estar muerto. Aunque nos veamos vivos, estamos muertos en delitos y pecados. No estamos reconciliados con Dios, no estamos reconciliados con nuestro Creador. Y hoy, querido amigo, el Señor te está interpelando a ti, nos interpela a nosotros. Él nos está llamando, dice en Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la oferta del Señor. A mí me ha pasado más de una ocasión, en más de 2, de ir al supermercado, comprar, ¿no? La compra, y luego te sale el ticket y te sale una oferta y te pones 20 euros de regalo por una compra superior a, vamos a poner, 80 euros. Ostras, te la guardas en la cartera, ostras, 20 euros. Pasan las semanas y un día, ostras, voy al súper y te acuerdas de la oferta. Y yo pues cojo, no sé si alguno hace esto, igual soy muy rarito, me saco mi móvil, me cojo la calculadora y voy comprando lo que me hace falta, ¿vale? Voy cargando, y cuando llego, normalmente cuando llego a 60 y tantos, pues ya no tengo nada más que comprar, que me haga falta. Entonces, ¿qué hago? Compro detergentes que no caducan. Y llego a la oferta de 80 euros. Y luego llego a la caja con mi carro, te saco todos los artículos, se hace la cola atrás, y cuando le doy el ticket a la cajera, me mira sonriendo, me dice, caballero, el ticket está caducado. ¿Ahora qué hago? No puedes echar para atrás, porque es que los que están detrás no te perdonan. Te vas, has perdido tu oferta, Luego llegas a casa y la mujer te pega la bronca, porque ¿para qué compras tantos detergentes? Es la segunda victimización que le llaman. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hacemos eso, hermanos. Especulamos, vamos con la calculadora especulándole al Señor. ¿Tenemos una oferta de salvación? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué esperas? Yo he escuchado a gente joven decirme, yo sé que un día de tomar el paso porque yo creo, pero es que soy joven, tengo tiempo, ya lo tomaré más adelante. Y estamos jugando, estamos especulándole al Señor, vamos con esa calculadora y no sabemos siquiera cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Da igual a qué edad tengas, nos puede llamar en cualquier momento. Y además jugamos con otro riesgo, de que nuestro corazón acabe endureciéndose. Por lo cual, a la respuesta de yo estoy a la puerta y llamo, ¿qué vas a responder? Fijaros lo sencillo que es. Nos dice Romanos 10:9. Mira, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la respuesta. Tener la fe suficiente para entregarte al Señor, para reconocer a ese Señor que vino a buscarte. Lo que llamamos nosotros los creyentes el nuevo nacimiento. Dice la misma epístola de Efesios, dice en el 2:4, dice, muertos en pecados, pero nos dio vida juntamente con Cristo.
porque por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y así mismo nos hizo entrar en lugares celestiales. Dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos avanzando. ¿Cuál fue la reacción de los que estaban presentes en ese milagro? Vamos al versículo 16. Dice, y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Son reacciones controvertidas. Por un lado, miedo. El miedo junto al reconocimiento de que estás frente al Señor, frente al propio Dios del universo. Y eso es suficiente para que temblemos. Hay una canción que canta el coro de ahí, la Corrasa, que dice, toda rodilla un día se doblará y todo el mundo reconocerá al Creador. Así es, hermanos. Dice Filipenses 2. Dice que el Señor se humilló hasta lo sumo, se entregó. Estando en la condición de Dios, se humilló hasta llegar a ser hombre, a darse, a morir, y además en muerte de cruz. Dice, por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y lo de los que están aquí en la tierra, hermanos. Y es así. Para gloria, dice, para gloria del Dios Padre. Dos reacciones, dos consecuencias. Explicaba Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de la parte de los hijos de tu pueblo. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice, unos para vida eterna. Dice, ojo, pero otros para condenación y confusión perpetua. ¿En cuál de esas dos reacciones vamos a estar, hermanos? La otra era que glorificaban a Dios. La otra reacción de los que estaban allí decían, glorificaban a Dios y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. La resurrección a la que alude y a la que hemos aludido antes, queridos hermanos, es la razón de nuestra fe. Mi padre, era pastor, padre del pastor emérito de aquí, él siempre decía, dice, vamos a ver, ¿creer qué inconveniente tiene? ¿Estamos equivocados? Imaginaos por un momento que estamos equivocados. No pasa nada. ¿Qué perdemos? No perdemos nada. Hemos vivido una vida de esperanza. ¿Sabéis lo bien que se vive teniendo esperanza? Pregúntale a quién no la tiene. Ante la muerte tenemos una vivencia completamente distinta al del resto de los humanos. Ante la enfermedad también. Podemos además juntarnos con personas que creen como nosotros y compartir la misma fe y gozarnos. Bueno, pues si nos hemos equivocado, qué mala suerte. Pero oye, hemos vivido una buena vida, ¿no? Ah, pero si no nos equivocamos, ¿qué es lo que creemos además? Tendremos la vida eterna. Ese Señor, ese Dios volverá a buscarnos y está preparando esa morada para cada uno de nosotros. Y eso es una seguridad. Una seguridad, y además tenemos la seguridad de que no es una fe ciega. Yo me acabo de leer un libro de estos de Dios, ciencia y las pruebas. El libro tiene tela a leértelo, porque yo le he tenido que leer muchas veces los mismos capítulos para entenderlo. Pero viene a demostrar científicamente de que hoy en día, desde el siglo XIX, a partir de la mitad del siglo XIX, todos los científicos, todos los premios Nobel tienen la seguridad de que este mundo ha sido creado, de que la casualidad es imposible, que el ajuste fino del universo, que las leyes matemáticas que lo dominan, que hasta al milímetro, que la biología de nuestro ADN, eso no es casual, no puede serlo, si no hay una inteligencia detrás que lo ha creado. A veces pensamos, ¿por qué hay gente que no cree? Hombre, porque también hay uno que se encarga de que haya gente que no cree. El gran engañador está también en su trabajo y haciéndolo muy bien. Pero tenemos una fe sustentada en una realidad importante, hermanos. La misma lógica nos da la pista de que tenemos al Señor como creador. Bueno, ya acabando, vamos a ir acabando, nos dice la resurrección
nos explica, en 1 Corintios 15:3, dice el apóstol que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, algo que ya se había predicho mucho antes. Seguimos para adelante, dice, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Dice, vana es también nuestra fe si eso no es así. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún no estáis en vuestros pecados, somos dignos de conmiseración. Dice más, ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hay una película, yo me leí el libro también, no es que haya leído mucho, yo estoy explicando, me he leído 5 libros y... Pero me leí un libro que es El caso de Cristo, no sé si lo habéis leído alguno, ¿vale? Ahora ha salido una película, si tenéis Prime lo podéis ver, El caso de Cristo. Y es un periodista del Tribune, de un periódico de Chicago Tribune. Y su mujer se convierte al Señor. Y el hombre, pilla un disgusto muy grande y dedica su vida a demostrarle a su mujer que es mentira. Lee Strobel, un personaje histórico y que además ahora es profesor de universidades de Estados Unidos. Y empieza a investigar y empieza a preguntar a los mejores médicos, psiquiatras, doctores, si Cristo murió o no murió, si es por... Y acabó con una conclusión, entregó su corazón a Cristo. Lo que él estudió para decirle a su mujer que dejase de creer en ese impostor, acabó cambiando su corazón. Eso es lo maravilloso del Señor. Y acabamos, dice el texto que estamos meditando ahora, de la resurrección, dice el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Sorbida es la muerte en victoria. Dice el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acaba el texto que estamos viendo, diciendo el apóstol Pablo, y con eso vamos a acabar. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, aquí también, en la iglesia de San Feliu, no es en vano. Y acababa concluyendo la comitiva de la muerte y la comitiva que acompañaba al Señor diciendo, Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Y que así sea.